Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas, ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, la doctrina de Pablo era gnóstica. Todo lo que es incomprensible trae dudas y también recelos. Primera de Corintios 2, 6, 7 y 9 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo conocía misterios ocultos que le reveló personalmente Cristo y no podía compartirlas con todos, pero no los ocultó. Dice Gálatas 1, 11, 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Su evangelio era tanto para judíos como para gentiles, mientras los demás apóstoles predicaban una fe en Jesús ligada con la ley judía. Dice Gálatas 1, 1, 2, 15 y 17, dice: Pablo, apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Parece estar a la defensiva. ¿De quién se defiende? Quiero traer algunos versículos solo para aclarar algo del conocimiento que Pablo tenía. En 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos 2 al 4, habla de él mismo en tercera persona. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pregunto, ¿cuál es la morada de Dios? Cristo subió por encima de todos los cielos, que son solo una creación física de Dios, los cielos. Él es espíritu. Y cuenta Pablo en 1 Corintios 15, 40, 41, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Oye, una revelación así se tiene que haber visto o haber sido un astrólogo o uno que habla vanidad. Pero aquí Pablo dice que subió al tercer cielo, quiere decir que pasó por todo esto. He traído esto para que miremos la grandeza de lo que Pablo vio y oyó y de la salvación que se le reveló allá, que es solo por gracia y no por nuestras obras, cosas que aún les estaba vedada a los demás apóstoles del Señor y cosas que para otros que no conocían a Dios eran herejías gnósticas de Pablo, como dice la Biblia, que cuando el velo se quite, estas cosas irán desapareciendo, lo que es en parte, lo que es sombra, lo que es rudimento, va a ir desapareciendo y van a ir acomodándose las cosas espirituales a lo espiritual. Y después de que vino el Espíritu Santo, los demás apóstoles adquirieron un buen conocimiento de la verdad. Tuvieron que aceptar las cosas de Pablo, porque el mismo Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo os ha escrito esas cartas que son difíciles de entender. Así que Pablo hablaba misterios y no es de dudar que religiosos judíos dentro y fuera de la iglesia lo tildaran de herético.
de gnóstico, que predicaba una doctrina secreta, pero él se defiende diciendo en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Señor dijo, los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan nada. Pues para los que se pierden. Es decir, escudriñen las palabras del Señor. Dios dio testimonio a los apóstoles del llamamiento de Pablo. En Hechos 13:2, ministrando esto al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios sabe hacer sus cosas, no como nosotros pensamos, sino que Él sabe y todas las cosas le salen bien por eso, porque está bien planificado. Pedro sabía que la doctrina de Pablo era genuina, solo que éste no la presentaba como ellos, sino que la había limpiado de rituales y costumbres judías, porque fue enviado a los gentiles. Cuando Cristo envía a los 12 a predicar, los envía solo a los judíos. Sabía que esto aún continuaban con prejuicios de la ley y podían estropear la obra de la gracia a los gentiles. Y dice Mateo 10:5-6, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos en cierta ocasión se escandalizaron al ver a Jesús hablando con una samaritana. Pedro no quería comer la carne de animales inmundos que le presentó el Espíritu. Pablo tuvo que amonestarlo allá en Gálatas 2:11-14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aunque podríamos comprender a Pedro, ¿verdad? Los judíos crecieron en estas costumbres, crecieron con estas leyes y leyes puestas por Dios. Lo que no se comprende es cómo gentiles que no son judíos hoy día quieran judaizar a otros diciéndoles que hay que guardar la ley para ser salvos. Lo que ya Pedro les había dicho a aquellos gentiles, no, sino el Espíritu nos ha hecho entender que ustedes no deben de guardar estas cosas. Aquí en Jerusalén, pues, si no hacemos algunas cosas, nos cortan la cabeza, mi hermano. Pero ustedes no tienen que guardar eso, porque no están bajo la ley, ni han nacido bajo la ley, no han crecido bajo esas cosas. El Espíritu Santo habló por los apóstoles diciendo que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley ni sus costumbres. Así mismo dijo Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos sabían que iban a ser salvos por gracia, no por lo que estaban haciendo, ni por rituales, ni por costumbres, ni por nada de estas cosas. Lo que pasa es que siempre andaban ahí velándolos, siempre estaban chequeando a ver qué es lo que hacían y qué es lo que dejaban de hacer. Por eso el Señor los aguanta. Dice, no, ustedes no van a predicar realmente la verdad completa. Vayan solo a los judíos, no vayan a los samaritanos ni a otras naciones. Dejen a Pablo, que Pablo es el que yo lo he escogido para esta cosa y le he enseñado todo lo que va a sufrir, lo que va a padecer por causa de mi nombre. Y Pablo tenía que salir huyendo y en cierta ocasión tuvo que hasta apelar al César. Caer en manos de judíos no era cosa fácil, mi hermano. Ellos hacían votos y se ponían en ayuno para obligar a Dios a que le quitara la vida a alguien, para poder apedrearlo. No eran fáciles con estas leyes. A Pablo el Señor, antes de revelarle el conocimiento de la gracia, tuvo que bajarle ese ego. Tuvo que, como dicen aquí, le bajó el moco. Tuvo que andar ahí con la cabeza gacha por muchas cosas, ¿ves?
para que la grandeza de las revelaciones que había tenido no lo engrandeciera y demostrara la salvación por gracia. Dios permitió que un demonio lo abofeteara su conciencia, recordándole siempre su pasado, diciéndole homicida, fui homicida y perseguidor de los cristianos. Solo así podía un judío dejar ese orgullo nacionalista. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Así que Pablo conoció cosas que no las pudo hablar con los hermanos cristianos, pero las que pudo escribir, las que escribió, las conocieron los apóstoles y las aceptaban porque sabían que Pablo era de Dios, que era un siervo del Señor. Pero los judaizantes no, los que realmente no habían creído. Los judaizantes no habían creído en Cristo. Creían que por la ley iban a ser salvos. No que guardaban la ley por nacimiento, sino que eso era lo que los iba a salvar. No creían en la gracia del Señor Jesús. Así que creían que Pablo y su doctrina era algo gnóstico, una doctrina falsa. Pero nosotros sabemos que la doctrina de la gracia de Pablo es la verdad y la que debemos predicar siempre, porque se ha alejado de muchas iglesias esta gracia, y lo que predican es ley, lo que predican es antiguo pacto, no el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos.